Hasta aquí es etapa antigua, etapa media, ¿ya? Entonces presten atención, por favor, voy a volver a explicar, no lo he estado grabando en la nube, así que voy a hacer una explicación breve nada más nuevamente de esto, ¿ya? La época antigua, miren, las ideas claves, ¿ah? Jenofonte es procapitalista, a favor de la propiedad privada, del libre comercio. Platón plantea el socialismo aristocrático. ¿Qué es el socialismo aristocrático? Socialismo aristocrático significa que el socialismo aristocrático significa que las personas que gobiernan, ¿ya? Las personas que gobiernan deben tener, no deben tener propiedad privada, ¿no? No deben tener propiedad privada. Si tienen propiedad privada, se corrompen. ¿Ya? Esa es la idea principal de Platón. Aristóteles, en Aristóteles la idea principal es la crematística, ¿no? Es decir, que hay actividades que son no productivas y son inmorales. Por ejemplo, el comercio y el préstamo, ¿no? El crédito, el préstamo. La actividad mercantil es el comercio, ¿no? Porque no producen nada. Entonces, cada uno tiene su idea. Luego, acá les acabo de decir cuáles son las ideas principales, ¿no? Las ideas principales que vamos a ver acá. Uno, escúchame bien, es que considera, en el caso de San Agustín, que debe haber propiedad privada, ¿no? Que debe existir la propiedad privada. Debe haber comercio, aunque sea al por menor. En cambio, en el caso de Santo Tomás, no. Santo Tomás dice que no hay propiedad porque toda la propiedad es de Dios, ¿no? Y bueno, si hay comercio, dice, pero debe ser con un precio justo, ¿no? Precio justo. ¿De acuerdo? Miren, tanto la etapa antigua como la etapa media, escúchenme por favor, son etapas que no se evalúan mucho, ¿ya? No se suelen evaluar mucho. Entonces, a partir de la etapa moderna y contemporánea es la que más se suele evaluar. Así que voy a explicarles esta etapa, la etapa moderna, luego la etapa contemporánea. Son las dos etapas más evaluadas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Las que más se toman en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por el mercantilismo. El mercantilismo, escúchame bien por favor, ¿en qué consiste? Primero que todo, yo te pediría que te sitúes en la época, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII y mediados del XVIII. En estos siglos, Europa estaba en una etapa de descubrimiento de nuevos territorios, ¿ya? Entonces Europa estaba haciendo viajes de exploración, ¿no? Acuérdate que en el 1492 Cristóbal Colón llega a América y a partir de ahí se empiezan a hacer muchos viajes de exploración, no solamente hacia América, sino también hacia las Indias, ¿no? Hacia África y hacia las Indias, en este caso a la zona oriental, ¿ya? Así que, por favor, hay que entender el contexto histórico. En esta época hay representantes en cada escuela. En el caso de España, Portugal, aquí están sus representantes, son Olivares, Santis, Ortiz, Antonio de Serra. Ellos desarrollaron una corriente que se llamó el bullonismo, ¿ya? Luego explicaré cuáles son las ideas de todas estas escuelas, están al final. En Francia representaron Jean Bodin, Antonio de Montesquieu, John Lab, Richard Catillon y Juan Bautista Colbert. Es una corriente que fue el colbertismo. Todas las ideas están al final. En Inglaterra resaltó Malinés, Thomas Moon, ¿de acuerdo? Charles Davenant, William Petty. Estos autores resaltaron dentro de la corriente inglesa, ¿no? Y en Alemania tienes a von Seichendorff, Johann Becker, von Hornig, el cameralismo. ¿Cuáles fueron las ideas de estos economistas? Mira, por eso yo te he dicho que te sitúes en la época. En esta época, los países europeos llegan a nuevas zonas como África, como América, y lo que buscan es explotar el oro y la plata.
o sea, el metalismo. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿cuál es de estos economistas? Que un estado rico es un estado que tiene oro y plata, mineral, precioso. Entonces debe tener colonias. Por eso acá, mira, ¿para qué las colonias? Porque a las colonias le van a robar el oro, pues. En el caso de Perú, fuimos colonia de España, ¿no? Durante estos siglos, siglo XVI, ¿no? Siglo XVII, fuimos colonia de España. Portugal, ¿no? Lo tuvo como colonia, ¿quién? A Brasil, ¿de acuerdo? Estados Unidos no existía todavía, era colonia de Inglaterra, ¿no? México era colonia de España. Sudáfrica, colonia de Inglaterra, ¿no? La India, colonia de Inglaterra. Entonces, estos grandes estados reinos europeos buscaban colonias para sacarles el mineral. Entonces, ¿la riqueza en dónde va a estar? En la acumulación del metal precioso. Es una teoría muy simple, ¿no? Muy simple. Una economía se basa en tener metales preciosos, oro, plata, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Y qué hay que hacer con tu colonia? Controlarla. Por eso el reglamentarismo. Escúchame. ¿Ya? Hay que ponerle bastantes reglas para que solo comercie con nosotros. No puede ser que comercie con otros países. Exclusivamente tiene que comerciar con nosotros. El proteccionismo. ¿Qué significa? Que protegen a su economía, ¿no? No el libre mercado. Detestan el libre mercado porque consideran que el libre mercado puede afectar sus intereses, ¿no? Entonces no dejan que su colonia comercie con otras naciones. Solamente comercian con ellos. Por eso, reglamentarismo, por eso también el tema del proteccionismo, ¿ya? Y por eso también el estatismo. El estatismo, ¿qué significa estatismo? El estatismo es pues que el Estado va a controlar, no hay libre mercado. No hay libre mercado, el Estado va a controlar la economía. ¿Ya? En este caso eran estados reinos, ¿no? Francia, Portugal, España, Alemania. El intervencionismo también. ¿Qué significa el intervencionismo? Que hay que intervenir la economía al máximo, ¿no? Controlarla, no dejar el libre mercado. Intervencionismo. Y obviamente el navalismo. Toda la economía se daba vía naval, ¿no? Porque eran colonias a las que se les explotaban el mineral precioso. Entonces, la economía era vía naval, ¿ya? Vía barco. ¿Alguna pregunta del mercantilismo que no haya quedado clara? Porque estas escuelas sí te voy a evaluar, ¿ya? A partir de la época moderna, sobre todo. Época antigua, época medieval, muy poco lo preguntan, pero la época moderna y contemporánea sí. A ver, chicos, ¿alguna pregunta de esta escuela? Sí, profesor, ¿podría volver a explicar desde el metalismo? Claro, el metalismo, porque consideran que la riqueza de estos reinos está en acumular metal precioso. Por eso te digo que te ubiques en la época, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, mediados del XVIII. Te pongo el ejemplo del Perú, ¿no? ¿Ah? ¿De quién fuimos colonia nosotros? Responden. ¿Ah? ¿De quién fuimos? De España, muy bien. Brasil, ¿de quién fue colonia? Portugal. De Portugal. Norteamérica, ¿de quién fue colonia? Inglaterra. De Inglaterra, pues de Inglaterra, de Inglaterra. ¿Eh? La zona de Canadá fue colonia de Francia. ¿Ven? Sudáfrica fue colonia de Inglaterra, la India, colonia de Inglaterra. Y si te vas a esa época y revisas el mapa de África, ¿no? Casi toda África era colonia de Europa, de Holanda, tenía colonias, los Países Bajos, ¿no? Alemania, Inglaterra, Francia, tenían colonias por todo el mundo. Entonces la riqueza era metal precioso, ¿no? Era una simplificación del pensamiento económico, ¿no? ¿Quieres ser rico? O sea, ¿cómo se maneja la economía de un país? Con colonias. El Estado que tiene colonias y tiene metales preciosos, ¿no? Es un Estado rico. ¿Ves? Ahora, ¿tú crees que la metrópoli iba a dejar a su colonia libre? No, pues por eso todo esto, ¿no? Muchas reglas
mucha protección de su colonia, de la economía, estatismo, ¿no? Estatismo, el Estado lo controla todo. Intervencionismo, ¿no? No hay libre mercado. Y todo el comercio se hace vía marítima, ¿no? ¿Para sacar qué? Para sacar el metal precioso. Espero haya quedado claro. Es una escuela que está en contra del libre mercado, ¿ya? Proteccionismo, reglamentarismo. ¿Sí quedó claro, chicos? Señorita. Sí, profesor. Ya, vamos a pasar ahora sí, escúchenme bien, a la segunda escuela, ¿ya? La segunda escuela de la época moderna. En la época moderna hay dos escuelas nada más, sino que esta segunda se divide en dos. Se llama el liberalismo, siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Ya la gente se cansa, pues, ¿no? Hartos. Entonces, como no había libre mercado, los nuevos americanos que nacieron acá y también europeos, ¿no? Exigían ya, queremos libre mercado, ¿no? Que el Estado nos deje comercializar, ¿no? Yo soy un comerciante, por decir, español, ¿no? Por decir, tengo tierras en Perú, ¿no? Pero quiero venderle también a gente que está en México, que está, ¿no? O sea, que está en otros lugares. Claro, no habían todavía estos países, eran virreinatos, ¿no? Pero ya la gente quería comercializar con otras naciones. Y surge esta corriente, ¿no? Date cuenta del nombre, liberalismo. ¿Ah? ¿De qué viene? ¿De qué palabra viene? Dígame. De una palabra, ¿no? De la palabra... ¿De libertad? De libertad, pues, ¿no? La gente que exige una libertad económica, ¿no? Entonces, mira, mientras acá hay intervencionismo de parte del Estado, acá, ¿qué exigen? Lee, ¿qué exigen? ¿Qué dice? Que los estados no Léanlo. intervengan en la Que economía. los estados no se metan. No se metan en la economía. Dejen a la gente que comercie libremente. ¿Sí me entienden, no? Lo contrario. ¿Ya? Entonces, para una acción hay una reacción. ¿Ya? Lo contrario. ¿En cuántas escuelas se divide? Miren acá, ¿en cuántas escuelas? Dos. En Dos. dos. ¿Ya? ¿Cuáles son, profes, esas dos escuelas? Ahí están las dos escuelas. ¿Ya? Esas son las dos escuelas. Te las voy a explicar de una manera muy sencilla. Presta atención, por favor. La primera escuela es la fisiocrática. Date cuenta del nombre, fisio. ¿No? Fisio es naturaleza, lo físico. Kratos es poder. ¿Ya? La raíz kratos es poder, democracia, ¿no? Cracia, poder. Kratos, cracia, poder. Demo es pueblo, ¿no? Pero aquí es fisiocrático, o sea, el poder de la naturaleza. Entonces, esta escuela cree que la riqueza no está en el oro, en la plata, está en la agricultura fisiocrática, ¿no? El poder de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay, el principal representante es Quesnay, pero hay otro, Vicente Gurnay, ¿no? Jacques Turgot. Esto ya lo vas a ir estudiando, pues, si te interesa, obviamente, ¿no? El curso es interesante, ¿no? Es ya un poco de conocimientos. El Marqués de Mirabeau también. Son fisiócratas. Mira acá, ve. ¿Qué afirman? Lee, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? La agricultura. La agricultura. La escuela anterior, ¿dónde estaba la riqueza? En los ¿En metales. los metales Los preciosos? metales preciosos. Acá no. Acá un país es rico si produce. Profe, pero el oro y la plata vale más que un camote, ¿no? Que una papa. Ah, pero aguanta. ¿Pero qué es lo que te dice la escuela fisiócrata? Que tú debes producir más de lo que comes, pues. Entonces, si un país come, por decir, 1 millón de toneladas de arroz, debe producir 1,5 millones, pues. ¿Sí me comprendes, no? 1 millón se las come y ¿qué hace con el otro 0,5 millón de toneladas? Te pregunto, ¿qué hace? Lo guardan. ¿Mm? ¿Solo las guardo? Se Lo desecha porque comercializan. no sirve. ¿Las qué? Lo comercializan. Lo comercializo, pues. Por eso es riqueza. Entonces, hay países que no producen alimentos. Tienen oro, tienen plata, pero no tienen comida. ¿Me comprendes?
Entonces, la riqueza está en la agricultura. Lee lo que dice acá, ve. ¿Qué dice? ¿Un excedente de qué? Trabajo agrícola. De trabajo agrícola. O sea, producir más de lo que consumes. Ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, date cuenta, hoy en día el Perú exporta. ¿Qué exportamos? ¿Qué exportamos? Espárrago, paltas. Exportamos paltas. Exportamos fruta. Exportamos tanto producto agrícola, ¿no? Y hay otros países que exportan también su producto. Entonces, hay que producir más de lo que comemos, pues, ¿no? Ahí está la riqueza, ¿no? ¿Y eso qué genera? Al exportar, ¿qué genera? Trabajo, ¿no? ¿Me comprendes o no me comprendes? ¿Ah? Pero por ahí lo entiendo. Entonces sostiene, mira, por eso se llama fisiócrata, ¿no? Sostiene, lee por favor, que todos los hechos sociales obedecen a leyes, pero que son leyes naturales. ¿Ya? Entonces, así como, mira acá, así como en la física hay una ley natural que es la gravedad, ¿de acuerdo? Así como en la física hay la gravedad, en economía también hay leyes, pero las leyes no debes ponerlas en el Estado. Son leyes que, son leyes que, mira, son leyes de qué? Naturales, ¿no? Leyes naturales. El Estado no debe meterse. La economía funciona libremente, ¿ya? Pero me comprendan. Rechazan el intervencionismo del Estado, ¿no? Que el Estado no se meta, por favor. ¿Ya? Dicen, hay tres clases, ¿no? Sociales. Los productivos, los que producen, los campesinos, ¿no? Y los que arriendan, ¿no? Los que alquilan. Es una idea muy simple, ¿no? Pero básicamente su idea principal es que el Estado no se meta. No se meta, por favor, señor Estado. Hay una frase de un economista que se llama Vicente Gurnay. Miren lo que estoy aquí envolviendo. Vicente Gurnay, ¿ya? Entonces, Vicente Gurnay, presta atención, Vicente Gurnay dice una frase muy conocida. ¿Qué dice aquí, ve? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. En otras palabras, señor Estado, por favor, no se meta, ¿no? Déjenos libremente comercializar, ¿no? Un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Date cuenta, mira, a pesar de la pandemia, la gente sale, trabaja y sale adelante, ¿no? El vendedor sale a vender sus cosas, ¿no? La gente ahora, el mercado viene por tu casa, te ofrecen, si tú puedes, compra. Yo estoy chambeando virtualmente, cada uno chambea como puede, ¿no? Se la busca en su profesión, otros no tienen profesión. De repente algunos de sus padres no han tenido la oportunidad de estudiar, pero están trabajando, ¿no? Hacen taxi, otro no hace taxi, pero otro es comerciante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la escuela fisiócrata? Déjenos libremente. Déjenos libremente que nosotros, ¿no? Sabremos cómo, ¿no? La economía se maneja sola. El concepto que desarrollan es el concepto del producto neto. El producto neto, lo que hoy se llama renta nacional, ¿no? Todo lo que un país genera, la renta nacional. ¿Ya? Se les considera los iniciadores de la ciencia económica. La primera escuela, digamos, de la ciencia económica. Profe, la escuela anterior no, porque es una escuela que se cierra. ¿Me comprende? Esta escuela es una escuela de leyes libres, ¿no? ¿De acuerdo? Considera que la economía es como la física, ¿no? Tiene leyes naturales. Así como hay la inercia, ¿no? La acción y reacción, la ley de la gravedad, en la economía también tiene sus propias leyes naturales. Vamos a la segunda escuela, presta atención. Es la escuela clásica, ¿ya? La escuela clásica. La escuela clásica, escúchame por favor, está representada por Adam Smith. Adam Smith es considerado el padre de la economía política. No te olvides. Él tiene una obrita que es un clásico en economía que se llama La investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Es su obra clásica de Adam Smith, ¿ya? Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Otro representante es Malthus, pues ya no el padre de la economía, como lo es Adam Smith. Es considerado el padre de la demografía poblacional, ¿no? No olvides que demo es pueblo y grafía es descripción.
la descripción del pueblo, ¿no? Cómo el pueblo va creciendo. Él tiene una opción, crece geométricamente. ¿Qué significa? ¿Se suma o se multiplica? Gente, muchachos, ¿qué pasa con ustedes? La población crece geométricamente. ¿Se suma o se multiplica? Se Una, multiplica. una progresión geométrica se multiplica, pues claro. ¿Ya? Mientras que la producción de alimentos aumenta en forma aritmética, ¿no? ¿Qué significa? Que el crecimiento de los alimentos no se multiplica, sino que se suma, ¿no? En otras palabras, si la población crece muy rápido y la producción de alimentos crece lento, ¿qué genera? Escasez. Escasez, ¿no? Muy bien, Paredes. Esta es la idea de Malthus, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿tiene razón Malthus? La respuesta es, en su momento se creía que sí, pero hoy en día se sabe que no. En realidad, producimos más de lo que comemos. ¿Ya? La humanidad produce mucho más de lo que come, de lejos, ¿eh? De lejos. La mejor prueba está en que la comida se bota, ¿no? Yo te pregunto, ¿no es cierto que en tu casa hay desperdicios? Se malogra la fruta a veces. O a veces también, ¿no? En los restaurantes, antes de la pandemia, ¿no? Ahora menos. Ahora la comida se desperdicia menos. Pero antes de la pandemia, ¿cómo se desperdiciaba la comida, no? En los mercados, ¿no? Mm. Ok, Lorenzo. Lorenzo me dice que explique esto de Malthus, ¿no? Lo que estoy tratando de explicar, Lorenzo, justamente es el hecho de que Malthus dice que la población crece muy rápido y la producción de alimentos crece lento. Entonces, esto genera escasez. En otras palabras, ¿no? Se procrea mucho y se produce poco. Por eso hay más personas que comida. Y esto genera escasez. Pero yo estoy explicando de que esto no es cierto. En realidad producimos comida suficiente para toda la población y sobra todavía. Sino que está mal distribuida, ¿no? Mucha comida se pudre o se malogra. Hay gente que come de más también, ¿no? Mira cuánta gente hay con sobrepeso, ¿no? ¿Me entiendes? Que come de gula, alimentos que se pudren en los mercados. Mira los mercados, ¿no? En la basura, frutas podridas. Hay una mala distribución del alimento, ¿de acuerdo? Vamos a pasar aquí a otra teoría que es la teoría de David Ricardo. David Ricardo tiene esta teoría de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas es para el comercio internacional, ¿ya? ¿En qué significa? Que si un país es experto produciendo algo, debe dedicarse solo a eso. Y si otro país es experto produciendo otra cosa, debe dedicarse a eso. Y deben intercambiar. Lo peor que puede haber es que un país trate de hacer lo que no es bueno haciendo, ¿no? Ahí pierde tiempo y pierde recursos. O sea, uno no puede ser bueno haciendo de todo. ¿Me comprendes? Por eso las ventajas comparativas se aplican al comercio internacional. Hay países que son muy buenos produciendo tecnología y otros países que son buenos produciendo materia prima, agricultura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un intercambio comercial, ¿no? Pero me comprende. Bueno, Bautista Say también es otro representante, ¿no? Tiene una obrita que se llama Tratado de Economía Política y otro tratado que se llama Economía Industrial. Y Malthus, John Stuart Mill, que tiene un librito que es Principios de Economía Política. Él representa una corriente que es el egoísmo, ¿no? El utilitarismo. El egoísmo. John Stuart Mill decía que lo primero es el bienestar individual. Una sociedad para que desarrolle debe ser egoísta, decía. Yo obviamente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero él planteaba su lógica. Su lógica es que si cada hombre es egoísta, entonces va a tratar de ser el mejor. Y si cada hombre trata de ser el mejor, esa sociedad se va a desarrollar.
En cambio, Stuart Mill decía que la asistencia, ¿no? Lo que genera es conformismo, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a estirar la mano, ¿no? Ya no busca desarrollarse. Está acostumbrada a que el Estado le dé un subsidio, que le dé su bono, que le dé su propina, ¿no? Y ellos no buscan ya desarrollarse. Vamos a ver aquí, ojo, las ideas principales de Adam Smith, ¿ya? Padre de la economía. Esta escuela, en general, considera que la riqueza radica en la división del trabajo. Escúchame, por favor. Cada escuela dice que la riqueza está en algo. La escuela mercantil, a ver, dime, ¿dónde estaba la riqueza según la escuela mercantil? En los metales preciosos, La escuela fisiocrática, en la En naturaleza, agricultura. agricultura, ¿no? Naturaleza. Bueno, la escuela clásica dice que está aquí, ve, en la división del trabajo. Cuando dividimos el trabajo, producimos más en menos tiempo. Ya lo hemos trabajado el tema, la clase pasada, ¿no? La productividad, ¿se acuerdan? Al dividir el trabajo, se produce más usando menos. Se produce más en menos tiempo. Se produce más y de mejor calidad. Entonces, no es igual tener un taller donde todos están haciendo zapatos que tener un taller donde algunos están haciendo las suelas, otros están curtiendo el cuero, otros están buscando clientes, otro es seguridad, otro es la secretaria, otro está administrando, ¿no? ¿Me entiendes? Dividir el trabajo. Al dividir el trabajo, dice Adam Smith, se genera una cadena productiva, ¿no? Y esto genera producir más en menos tiempo. Espero me hayan entendido. Eleva la productividad, no la producción, sino la productividad. ¿Sí se acuerdan qué era la productividad, no? Es el rendimiento. La producción solo es la cantidad. La productividad es el rendimiento. Ya eso yo he explicado en la clase pasada la diferencia. Tenía una fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? Había una formulita de la productividad. ¿No? ¿No se acuerdan? La productividad era igual a la a la cantidad producción sobre... entre el número de trabajadores. Ya, para ser completos, entre la cantidad de factor productivo utilizado. Yo les puse el ejemplo con trabajadores, ¿no? Para que sea más didáctico. Pero no olvides que el trabajador es un factor productivo, ¿no? Entonces, es la cantidad producida entre la cantidad de factor productivo utilizado. Puede ser trabajadores, puede ser materia prima, puede ser tierra o naturaleza, ¿no? Pueden ser los tres juntos. Bueno, en general es una escuela de libre mercado también. Dice que no debe intervenir el Estado, ¿no? El Estado no debe intervenir en la economía. No debe intervenir en la economía. No, ¿ya? Escuela de libre mercado. Tienen esta teoría de la mano invisible. ¿Qué es la idea de la mano invisible, no? Un poco parecido a lo que dice Vicente Gurnay, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Lo mismo. En otras palabras, la mano invisible es una mano que arregla el mercado sola. Entonces, ¿qué pasa, profesor, cuando hay escasez? La mano invisible lo arregla. Yo te pregunto, ¿qué pasa cuando hay escasez? No hay productos, ¿no? Los precios. Claro, cuando no hay escasez, cuando hay escasez, no hay ciertos productos. La gente sufre, ¿no? Pero de ahí, ¿qué pasa? Al haber escasez, Demanda. claro, hay demanda. ¿Y qué hacen los comerciantes, los productores? Elevan los precios. Elevan los precios, pero también empiezan ¿a qué? A producir. ¿Sí me comprendes? Entonces, si bien es cierto, la escasez es un problema, pero pasado un tiempo se va a equilibrar. ¿Me comprendes? Porque los productores van a ver una oportunidad de negocio ahí. Entonces la gente va a empezar a producir, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando es el contrario? Cuando hay mucha producción, cuando hay sobreoferta. ¿Los precios bajan? Los precios bajan, ¿no? Y la gente poco a poco va comprándolo, ¿no? Algunos productos se malograrán, pues, ¿no? Los que son productos perecibles, ¿no? Se malograrán.
Pero ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Nada, que no se meta. La mano invisible lo corrige. ¿Ya? En otras palabras, ¿quién es la mano invisible? Mira acá, ve, ¿quién es la mano invisible? Oferta y demanda. La oferta y la demanda. ¿Ya? Hay mucha demanda, los precios subirán, pero los ofertantes verán ahí una oportunidad de negocio, empezarán a producir, los precios bajarán. Hay sobreoferta, ¿no? Nadie compra, los precios irán bajando para que la gente compre, algunos productos se malograrán, pero en fin, al final el mercado se equilibra solo. ¿Ya? Promueven la libertad de comercio. Dicen que el mercado es lo máximo, ¿no? El mercado es el mejor asignador de recursos. ¿Ya? No el Estado, sino el mercado. Y introducen el concepto de ganancia, ¿no? La ganancia no es lo mismo que el ingreso, ¿no? No es lo mismo que el ingreso. De acuerdo a un ejemplo sencillo, ¿cuál es el ingreso del colegio? Lo que paga cada uno de ustedes al colegio. Pero eso no es la ganancia, ¿no? El colegio sobre eso tiene que pagar el Zoom, tiene que pagarnos a nosotros, tiene que pagar a su secretaria, tiene que pagar sus impuestos. Y lo que le queda, eso recién, ¿qué cosa es? Es la ganancia. Ganancia. Entonces, diferencia el concepto de ingreso del concepto de ganancia. No es lo mismo. Espero me hayan entendido. Muy bien. Vamos a la etapa contemporánea. A ver, muchachos. La etapa contemporánea. Presta atención, por favor, ¿ya? La etapa contemporánea. Aquí hay unas 6 escuelas que vamos a estudiar, pero veloz, ¿ya? Nos queda media hora. La próxima clase hay examen. Así que presta atención. Hay una escuela que es la Escuela Histórica Alemana. La Escuela Histórica Alemana está representada por Wilhelm Robser, Bruno Hildenbrand, Karl Karnex y Schmüller. Estos autores subordinan los intereses colectivos a los intereses nacionales. O sea, lo más importante es el Estado. Poco parecido a la escuela mercantil, ¿no? Cualquier interés individual o social está por debajo del interés nacional. ¿Ya? Lo más importante es lo que le interesa a la nación, no a ti, no a la sociedad, sino a la nación. Entonces cuestiona la escuela clásica, ¿no? La cuestiona porque es una escuela de libre mercado. Para la escuela clásica lo principal es la libertad individual, ¿no? En cambio, para esta escuela lo principal es la supremacía del Estado. El Estado está por encima ¿de quién? Del individuo. ¿Ya? Básicamente eso es la escuela alemana. Luego tiene la escuela marxista. Ya me imagino que algo habrán estudiado de Marx en filosofía. Carlos Marx, tiene una obra que es El Capital. También está aquí Federico Engels. Bueno, ¿qué es lo que sostiene esta escuela? Básicamente, la escuela marxista sostiene el materialismo dialéctico, es decir, que la materia crea a la idea, la materia crea al espíritu. Creen que la materia ha existido desde siempre, ¿no? Y el materialismo histórico significa que son las condiciones materiales las que determinan tu forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, tú piensas como piensas por tu estado económico. Ese es el materialismo histórico, ¿ya? Las condiciones económicas definen la manera como yo pienso. Vamos a ver aquí, ¿no? Que Marx hace un análisis de la historia. Esto que está aquí, presta atención, por favor, es el análisis que hace Marx de la historia. Esto que está acá, esta espiral. Entonces te la voy a explicar muy fácilmente, ¿eh? Marx dice que primero existía una comunidad primitiva, ¿no? Aquí el hombre corría pues en hordas, en clanes, en tribus. Nadie era dueño de nada, la propiedad era común, ¿no? ¿De acuerdo? Los árboles, los bosques, nadie era dueño de nada cuando el hombre era medio nómade, ¿no? ¿En qué momento aparece la propiedad privada, dice Marx? Cuando aparece la agricultura. Cuando el hombre descubre la agricultura, se hace propietario de la tierra. Y cuando descubre la ganadería, se hace propietario del animal. Dice, no, yo lo he criado, es mío. Yo lo he sembrado, es mía, mi tierra, dice. Entonces, ahí aparece la propiedad privada, con la agricultura y la ganadería. Luego los hombres pelean, ¿no? por los productos y se someten unos a otros. Algunos pueblos no tenían el conocimiento de la agricultura, tenían mala suerte, ¿no? O habían tenido una mala temporada por el clima. Entonces necesitaban sobrevivir, mientras que a 10 kilómetros o 20 kilómetros había otro pueblo
que había tenido suerte en la agricultura, ¿no? Les había ido bien. Entonces, ¿qué hacían, no? En su desesperación, no, se enfrentaban por la comida. El pueblo que vencía sometía al otro y nace el esclavismo, la segunda forma de gobierno, ¿no? O mejor dicho, la segunda sociedad. Los amos versus los esclavos. Luego viene el feudalismo, ¿no? Que ya lo expliqué. El señor feudal, ya el esclavo no es esclavo, se convierte en siervo. Es libre, pero no posee nada, ¿no? El que es dueño de la tierra es el señor feudal. ¿No? El siervo no es esclavo, es libre, pero no posee nada. Por lo tanto, se vuelve un sirviente del señor feudal, ¿no? Y luego viene el capitalismo, que es el modelo actual, donde la empresa es la que prima. Aquí está el burgués, el capitalista, el empresario, versus el trabajador, ¿no? El proletario. Y finalmente tenemos al comunismo, que es lo que él plantea, ¿no? Lo que él plantea es llegar a un comunismo. En un comunismo, nuevamente, no va a haber propiedad, sin propiedad. Toda esta época ha sido una época de propiedad privada, ¿no? Toda esta época. Aquí. Acá no había propiedad, luego aparece la propiedad y la idea es volver a vivir sin propiedad. Porque la propiedad, dice Marx, es la causante de todos los males. El que tiene propiedad es rico, el que no tiene propiedad es pobre. ¿Ya? Entonces, eso es lo que plantea. Una sociedad sin clases sociales. Es una utopía, ¿no? Una especie de sueño. Una sociedad sin clases sociales. No, donde no haya ricos, no hayan pobres, ¿no? Pero me comprendas. Entonces, presta atención aquí, ¿no? Hay dos clases, dice, ¿no? En el capitalismo. Los dueños, los capitalistas, que son los dueños de las empresas, y el obrero, el trabajador. Luego dice que en este modelo la riqueza es injusta, se distribuye de forma injusta, ¿no? Los ricos tienen cuentas en los bancos, ni siquiera les va a alcanzar la vida para gastarlo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente está manejada por las clases altas. El trabajador, el proletario, el obrero, debe asumir el control del Estado, ¿no? Entonces lo que plantea él es que los obreros se organicen y se enfrenten a los ricos a través de una lucha armada, ¿no? Esta es su teoría un poco medio subversiva, ¿no? En el Perú ya lo vivimos con Sendero Luminoso, el MRTA, no sé si leyeron un poco de historia sobre eso, sobre esos eventos, ¿no? Entonces lo que plantea es que los obreros se organicen y se enfrenten a los ricos, a los capitalistas, y tomen el Estado por la fuerza. Considera que el trabajo es la esencia de todo. No la división del trabajo, como en el caso de la escuela clásica, sino el trabajo como actividad humana. ¿Qué es lo que hace humano a un humano, dicen ellos? El trabajo. El trabajo es la esencia de todo valor. El hombre que trabaja se humaniza. El hombre que no trabaja y se vuelve en un capitalista, en alguien que manda, que ordena, que explota, se deshumaniza, ¿no? Entonces consideran que el trabajo es la esencia de valor. Dicen que la propiedad privada debe ser eliminada, ¿no? Para ellos la propiedad privada debe ser abolida. ¿Qué significa abolida? Eliminada. Porque la propiedad privada es lo que te hace rico o lo que te hace pobre, ¿no? También hablan de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el trabajo no pagado, el trabajo no remunerado. Entonces, ¿cómo el capitalista se ha vuelto capitalista? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Una de las formas cómo se obtiene capital es a través de la plusvalía, ¿no? Explotando a otros. Trabajo no pagado. Por eso identifica dos formas de trabajo. El trabajo necesario, que es el que te pagan, y el excedente, que es el que no te pagan. Entonces, cuando a ti te pagan 1000 soles, ¿no? Te dicen, vas a trabajar, te voy a pagar 1000 soles. En realidad tu trabajo vale más, ¿no? Pero te pagan 1000 porque el empresario se queda con un excedente de tu trabajo, ¿no? El primero se convierte en salario, el segundo en plusvalía. Trabajo no remunerado. Pero me comprendas. Además sostiene una lucha de clases, ¿no? Es decir, que los obreros deben luchar contra los ricos, organizarse y enfrentarse. Y finalmente dice que el progreso científico favorece al empresario, ¿no? Al rico, no al pobre. Al obrero le quita su trabajo, ¿no? El desarrollo de la máquina lo desplaza al trabajador. Muy bien. Si no hay preguntas sobre esta escuela, ¿alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente escuela. Presta atención. Vamos a esta escuela que es la escuela neoclásica. Ojo, pestaña y ceja.
la escuela neoclásica está representada por Marshall, ¿ya? Alfred Marshall. Marshall es considerado el principal representante de la microeconomía, ¿no? Muchos le llaman el padre de la microeconomía, ¿ya? Microeconomía. Es una escuela de libre mercado, por si acaso. Es una escuela de libre mercado. También está Pareto, ¿no? Que es otro economista importante de esta escuela. Pero básicamente es una escuela de libre iniciativa privada, es de pensamiento liberal, libre mercado. Por eso se llama neoclásica. Profe, entonces, al igual que la clásica, ¿cree en el libre mercado? La respuesta es sí. Al igual que la clásica, cree en el libre mercado. ¿En dónde está la diferencia? En que esta escuela usó la matemática y la estadística para hacer un análisis microeconómico, ¿de acuerdo? Entonces va a desarrollar varios conceptos, el equilibrio de mercado, la elasticidad, las externalidades de precios, los monopolios. Todos estos conceptos que son microeconómicos son desarrollados por la escuela neoclásica. Entonces, ¿dónde está la variante con la clásica? Es igualita a la clásica del libre mercado. La diferencia está en que ellos usaron el análisis matemático y el análisis estadístico y desarrollaron estos conceptos, ¿no? Que son conceptos microeconómicos. La demanda del consumidor, las preferencias del consumidor, la utilidad, las nociones marginales, ¿no? Conceptos de la escuela neoclásica. Keynes, presta atención, la escuela de Keynes. Keynes, lo que él tiene un libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, ¿ya? A diferencia de Marshall, que es representante de la microeconomía o padre de la microeconomía, Keynes es considerado el padre de la macroeconomía, ¿ya? El principal autor de la macroeconomía. ¿Qué sostiene Keynes? Keynes sostiene que el sector privado solo es inestable. Dice que el sector privado necesita del Estado de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahorita que hay crisis, mira, por la pandemia, el sector privado se ha venido abajo. ¿Quién debe reactivar la economía? Es el Estado. Entonces sostiene que el Estado intervenga, pero de forma moderada. ¿Te das cuenta lo que te está diciendo? No dice de forma absoluta, ¿no? Interviniendo en la economía, como lo plantea Marx o como lo plantea la escuela mercantilista. No, no. Una intervención moderada. En épocas de crisis debe aumentar el gasto, ¿ya? Te voy a poner el ejemplo para que me comprendas. Aquí te echo un pequeño esquema, a ver si me entiendes. Mira, por favor. ¿Qué dice Keynes? Que el Estado debe aumentar el gasto en épocas de crisis. Contrario al razonamiento de cualquiera, si hay crisis hay que guardar plata. Keynes dice que no. Si hay crisis, hay que gastar. Hacer obras. El Estado debe hacer obras. Debe hacer puentes, carreteras, escuelas. Todo lo que tiene debe gastarlo. ¿Por qué dice Keynes? Porque al gastarlo, ¿qué genera? Lee, ¿qué genera? Trabajo. Trabajo. Cuando se generan trabajo, ¿qué se pagan? Salarios. Salario. Cuando te pagan salario, ¿qué haces? Consumes. Y cuando consumes, ¿qué pagas? Impuestos. Impuestos. ¿Y los impuestos a dónde regresan? Al Estado. ¿De acuerdo? Esa es la lógica de Keynes. Entonces, contrario a que un Estado se ponga temeroso en crisis, por ejemplo, ahorita no hay crisis, ay, ¿qué hago? No, guardo la plata. No, no. Sal y gástala. Haz obras. Genera empleo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene empleo, pues. Entonces el Estado debe reactivar la economía. ¿Y cómo la reactiva? ¿Guardando la plata? No, gastándola. ¿Ya? Gastándola. Generando dinámica económica. ¿Ya? Esta es un poco la lógica. Por eso es el padre de la macroeconomía, ¿ya? Padre de la macroeconomía. Su planteamiento es macroeconómico, no es microeconómico, ¿no? Como la escuela neoclásica que estudia la empresa, el mercadito, ¿no? El monopolio. No, no, no. Su idea de Keynes es macro, de país. Bueno, entonces el Estado debe complementar al sector privado. No sustituirlo, sino complementarlo al sector privado. El sector privado solo no puede.
¿Ya? Solo no puede. Bueno, además establece la teoría de la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada, la demanda adicional, pone énfasis en la política fiscal que debe ser de incremento, ¿no? Incrementar el gasto y reducir impuestos. Está en contra de los monopolios y también en contra de los sindicatos. Dice que ambos obstaculizan el desarrollo de la economía, ¿no? El monopolio es cuando una sola empresa quiere controlar todo el mercado y el sindicato son cuando los trabajadores pues paralizan las fábricas en huelgas, queman llantas y todo esto, ¿no? Él está en contra de ambos. ¿Ya? Es un punto medio en el caso de Keynes. Vamos a ver aquí, ojo, vamos a pasar a la siguiente escuela. Presta atención, ¿ya? La escuela monetarista. Estamos terminando, ya nos quedan 2 diapositivas. Mira, esta y esta. Ahí hay una práctica. ¿Ya? Si da el tiempo, la hacemos, pues. Si no, ya la harás tú por tu cuenta y me preguntas las claves en el grupo. Son 3 y 8. Puede ser que nos dé tiempo para avanzar algo de la práctica. Tengo clase con primero de aquí, primero y segundo. Así que les pido su comprensión. En el caso no podamos hacer la práctica, ya lo vamos trabajando por el WhatsApp para que estén listos para su examen. Vamos a ver la escuela monetarista, presta atención. Esta escuela pertenece a Milton Friedman. ¿Ya? Milton Friedman ganó el premio Nobel, ¿qué te crees? Aquí está Hayek también, ¿no? Ellos básicamente son una escuela de libre mercado también. Entonces tú debes de saber diferenciar cuáles son proteccionistas, intervencionistas y cuáles son de libre mercado. Hasta ahorita todas son de libre mercado excepto 3. La mercantil, la histórica alemana, ¿no? Y la marxista. Esas 3 no son de libre mercado. Creen que hay que controlar la economía. Yo soy de libre mercado. ¿Qué dice esta escuela? Que la oferta de dinero es la influencia dominante en la renta nacional. Según la escuela monetarista, si un país maneja bien su economía, muy responsablemente la producción de monedas, entonces no va a haber inflación. Esta es la idea clave en Milton Friedman, ¿ya? Manejar responsablemente la producción de moneda. Consideran que el sector privado es estable, ¿no? Las familias, las empresas. Entonces, a diferencia de Keynes, que dice que el sector privado de vez en cuando necesita solito, puede darlo todo. También plantean la inestabilidad de la economía, principalmente por causa del gobierno. Entonces, date cuenta que consideran que el gobierno genera inestabilidad, ¿no? No debe meterse. Cada que el gobierno se mete, genera inestabilidad. Escuela de libre mercado. En el corto plazo, mira lo que dice aquí, ¿eh? La oferta de dinero influye en las variables reales. El factor dominante es el dinero, que ocasiona movimientos cíclicos. Entonces, si tú quieres que un país no entre en crisis, simple, maneja bien la moneda. No produzcas más moneda de la que ya existe, porque si tú produces más moneda de la que existe, vas a generar inflación. ¿Sí me comprendes, no? ¿O no me comprendes? Creo que esto les expliqué, me parece, en alguna clase. ¿Qué pasa si yo a cada pobre le regalo, por decir, 10.000 soles? ¿Lo van a guardar o lo van a gastar? Lo van a gastar. ¿Mm? Y al gastarlo, ¿qué hacen los comerciantes? Usa tu lógica. Vuelvo a lo mismo, ¿ya? Vuelvo a lo mismo. Si yo le doy 10.000 soles a cada pobre, lo van a gastar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Va a bajar o va a subir? ¿Sube? Sube. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? A ver que el consumo sube. ¿Producen más? ¿Qué hacen los comerciantes? Suben sus precios. ¿Me entiendes? Y si los precios suben de forma general, ¿qué pasa con la moneda? Pierde valor. Pierde valor. Pierde valor. Esta es la lógica de Friedman. Si tú quieres ser una economía buena, tienes que controlar la producción de moneda.
Si no controlas responsablemente la producción de moneda, te puede generar inflación. ¿Ya? Por eso dice que, lee aquí por favor, lo voy a volver a subrayar, dice que el dinero es el factor dominante. Si lo manejas mal, ocasiona movimientos cíclicos, puede ocasionarte una crisis. Desarrolla la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Esta teoría básicamente me dice que los precios dependen de la cantidad de moneda. ¿Ya? Dice, utilizada para explicar el comportamiento de los precios en el tiempo, ¿no? Entonces hay dos mercados. Tú conoces el mercado de bienes y servicios nada más, pero nunca te has puesto a pensar en el mercado de la moneda, ¿no? ¿Quién produce la moneda? ¿En qué cantidades la produce, no? Tiene que producirla responsablemente, si no puede generar inflación. En el largo plazo, la influencia del dinero ejerce, dice, sobre los precios un papel importante, ¿no? Entonces, los precios van a depender de la cantidad de dinero que hay en el mercado. Bueno, en consecuencia dice que la inflación es un fenómeno puramente monetario, ¿no? ¿Qué lo causa? Lee, por favor. ¿Causado por qué? ¿Qué dice acá, ve? Léelo. Por el exceso en la cantidad de dinero. Así es. Entonces, si entra un presidente, ¿no? Un poco loco, así como Alan García en el 85, que empezó a subir salarios, ¿no? Empezó a dar préstamos a los agricultores, empezó a regalarle plata a los pobres, aumentó la cantidad de moneda en el mercado, ¿no? Al final de su gobierno tenía una inflación de más de 1000%. En fin, adopta el tipo de cambio flexible, es decir, que el tipo de cambio, el valor del dólar o de una moneda extranjera en relación al sol, se defina libremente por oferta y demanda, ¿no? También, obviamente, limita la intervención estatal, que el Estado no intervenga en la economía, o sea, plantea un libre mercado, y reducir el gasto, ¿no? Que el Estado reduzca el gasto público. El Estado se debe reducir al mínimo, ¿no? ¿Ya? Contrarios al Estado. Y aquí terminamos, por favor, presten atención. Aquí tenemos un par de escuelitas, la escuela neoliberal. Esta escuela está hoy en día en boga, ¿no? La escuela neoliberal está Margaret Thatcher, Ronald Reagan. ¿Ya? Esta escuela es promovida por el Fondo Monetario Internacional. Básicamente propone la libre competencia, ¿no? Libre competencia. La propiedad privada, que haya propiedad privada. La integración del mundo, ¿no? Que Perú comercie con China, con Estados Unidos, con Japón. La integración, ¿no? Del comercio. La estabilidad económica sustentada en una disciplina fiscal, que significa producir moneda de forma responsable, no gastar más de lo que tienes, ¿no? La libre movilidad de recursos o de factores productivos, es decir, el libre mercado, el alivio de la pobreza a través de la generación de trabajo, a través del capitalismo, y por último, privatizar. Privatizar, ¿no? Es decir, los sectores públicos que sean manejados por el sector privado. La educación, la salud, ¿no? La telefonía, todo lo que se pueda privatizar en buena hora. El sector privado todo lo puede. Esta es la creencia de la escuela neoliberal. Y termino con Prescott. Prescott tiene una escuela que es la economía clásica, pero la nueva economía clásica y la teoría de los ciclos reales. Este autor Prescott básicamente señala que todo depende del progreso tecnológico. Entonces, si un país quiere desarrollar, no necesita ni minerales, tampoco necesita la agricultura. O sea, sí, pero no es que sea lo máximo, ¿no? Tampoco la división del trabajo, o en el caso de Marx, el trabajo, ¿no? Que humaniza al hombre. No, dice, simplemente progreso tecnológico. El país que invierte en tecnología va a producir más en menos tiempo, de mejor calidad y usando menos recursos naturales o recursos productivos. ¿Ya, muchachos? Entonces, el aumento de la productividad depende básicamente del desarrollo tecnológico.
Muy bien, si no hay pregunta, vamos a la práctica. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿qué temas vienen en el examen? ¿Cómo? ¿Qué temas vienen en el examen? Lo que hemos trabajado, necesidades, producción y este tema. 3 temas. ¿Ya? A ver, aquí hay una practiquita, a ver si les ayuda, pueden participar. Hasta donde demos, ¿ya? Por el tiempo. ¿Quién desarrolló las ventajas comparativas? Hay un autor que se llama David. David, ¿qué? David Escuela Ricardina o Ricardiana. 2. ¿Quién dice que en la época medieval que Dios es dueño de todo? San Agustín. Santo Tomás. Santo Tomás. San Agustín dice que sí debe haber propiedad privada. Lo contrario. ¿Ya? La clave en la 2 sería beso. 3. Son defensores de una activa o moderada intervención estatal. O sea, que el Estado intervenga. Ya sea con todo o en parte. La 4, mercantilista. Ya, ¿hay quién más? La keynesiana. Correcto. 2 y 4. Keynes dice que intervenga de forma moderada y la mercantilista dice que intervenga con todo, ¿no? Si hubiera marxista también la consideramos, ¿no? La marxista también. Pero no hay. Solamente 2 y 4. Date cuenta que las otras 3 son de libre mercado, ¿no? La escuela fisiócrata es de libre mercado. La escuela neoliberal es de libre mercado. La escuela clásica es de libre mercado. 4. Escuela del pensamiento económico que manifestaba que la riqueza en la agricultura. Correcto, dado, ¿no? La escuela fisiocrática, muy bien. 4 dado. 5. San Agustín. Correcto. San Agustín, ¿no? San Agustín justifica la esclavitud. Además que él escribe confesiones, ¿no? 6. La República. Platón. Platón, pues, ¿no? Es una obra de Platón. Ahí dice, pues, que el Estado debe tener su estamento en la política, ¿no? 7. Macroeconomía. Macro. Keynes. Keynes, correcto. Keynes. Clave beso, ¿eh? 8. Escuela del pensamiento económico que introdujo matemática, estadística, microeconomía. Avión, correcto. La neoclásica, correcto. Avión. 9. El padre de la economía, ¿no? Adam Smith. Adam Smith, la economía política, ¿no? 10. La denominada revolución industrial que se produjo en Inglaterra con las fuerzas de la mecánica, el vapor, reemplazó a la fuerza física, motivó la aparición de una escuela. ¿Marxista? No, la clásica. La clásica aparece con Adam Smith en Inglaterra, pues. A veces le llaman escuela manchesteriana porque aparece en la ciudad de Manchester, ¿no? Ahora que está el fútbol, ¿no? El Manchester United, ¿no? En la ciudad de Manchester, a Inglaterra, de ahí viene la escuela clásica, ¿ya? Y esta nace con la revolución industrial. Ustedes no deben olvidar que la revolución industrial se origina en Inglaterra. Y la revolución industrial inicia con la división del trabajo. ¿No es así? 11. No. La inflación, acabamos de verlo. ¿Quién habla de la inflación? Claro. Friedman, ¿no? Premio Nobel de Economía, Friedman. 12. Ahí está marcado todavía. El que le da el carácter científico, ¿quién es? Es Adam Smith, pues, ¿no? Adam Smith le da el nivel científico a la economía. La clave es beso.
14, o perdón, 13. La escuela Agricultura y la fisiócrata sostenía la agricultura. Y la riqueza La mercantil. 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 Beso, ¿no? Beso. Sí, agricultura y mercantil, beso. 14. ¿14? ¿La B. B? La B. Beso, ¿no? Beso también. El oro y la plata, escuela mercantil. La división del trabajo, escuela clásica. Beso también. Sigamos. Pregunta 15. La mano invisible. Monetarista. No. ¿La E? La mano invisible. ¿La E? Fisiocrática. ¿Están que adivinan? C. Clásica. Correcto. La escuela clásica de Adam Smith es la mano invisible. Oferta y demanda. Libre mercado. 15, casa. 16. ¿Quién dijo que el Estado gobierna para las clases altas y que el Marxista. marxista, ¿no? Y que el trabajador debe tomar el poder, ¿no? Casa. 16, casa. 17. casa. Correcto, la escuela mercantil, ¿no? Las tres son casa, 15, 16, 17, las tres son casa. 18, ¿B? A ver, Friedman, ¿no? Pensamiento monetarista, Friedman, ¿ves? La inflación, la inflación. Vamos terminando, muchachos, que tengo que irme a la otra aula. 19, ¿B? correcto, la escuela clásica, ¿ves? Ahora sí, ¿ves? 20, el dinero, la moneda, obvio. C. ¿Monetarista? Ajá. ¿No? La escuela que cree que el dinero es el factor principal que genera los desequilibrios, la escuela monetarista de Friedman. 21. El Estado debe intervenir de forma en épocas de crisis. Keynesiana. Keynesiana. 21, casa. Ya, una practiquita suave nada más, pues. Aquí terminamos, ¿ya? ¿Qué escuela decía que el Estado es más que el individuo? ¿Clásica? No, no, no. ¿Quién sabe? No. Es una escuela Histórico-alemana. la histórico-alemana. La histórico-alemana dice que el Estado es más que el individuo, ¿no? 23. Tiene como principal exponente a Milton Friedman, D. Monetarista. monetarista, ¿no? 28. Representantes de la fisiocrática. Vicente Gurnay, Kesnay, 3-5, y el otro es 3-5. Claro, ¿no? Kesnay, Vicente Gurnay, 3-5. Del 4 no. 3-5 nada más. 3-5. La clave sería dado, ¿no? Nada más. 25. La escuela keynesiana. Los precios se definen en el mercado. La variable principal, la inversión, sí, la inversión ¿La sí. E? 3, a ver, 2, 3 y 5, ¿no? Correcto. Enano, muy bien, señorita. Enano. 26, nuevamente, postula que el Estado debe participar. Keynes. Keynes, ¿no? Keynes. Nuevamente, escuela que construye la base de la macroeconomía. Keynes. Keynes. Bueno, hemos terminado, chicos. Ahí se termina la practiquita, ¿ya? Si el tiempo me da, les mando ahí unas preguntas más, como para que refuercen para su examen, ¿ya? Pero de los 3 temas hemos hecho prácticas y les he pasado el material de necesidades, de producción, circulación y distribución, y de este tema también lo hemos hecho con una pequeña practiquita, ¿ya? Entonces yo me despido. Profesor. Sí, te escucho.
No se olvide de mandar el documento, pues. No, pero igual me hacen acordar, por favor, por el chat. ¿Ya? Ya. Sí. Y una consulta, ¿cómo podré volver a explicar cómo va a evaluar, cómo va a ser la evaluación? Así como acabe. Yo proyecto la pregunta, pero la diferencia... A ver, ¿dónde está? Así, ¿no? Yo proyecto la pregunta, ¿no? Pero la diferencia es que proyecto en una sola diapositiva. En una sola la proyecto. ¿Sí me comprendes? Sí, sí, profesor. Ya. Yo proyecto la pregunta en una sola diapositiva. 10 preguntas, ¿no? Cada proyectada es una pregunta. Y les doy 2 minutos. Si la pregunta es de opción múltiple o de desarrollo, 3 minutos. ¿No? En oferta y demanda te puedo dar 4, ¿no? Cuando implica hacer alguna operación, ¿no? Suma, resta, multiplicación. Me mandan las claves al WhatsApp. Así trabajamos. Señorita. Sí, profesor, está bien. Listo, listo. Entonces, tengan un celular a la mano nada más la próxima semana para que manden las claves, ¿no? Puede ser el número de tu mamá, tu papá, no sé, lo que quieras. Simplemente me pongo 1 tanto, 2 tanto, 3 tanto. De acuerdo a cómo voy proyectando, van mandando tus claves. Nos vemos, chicos, cuídense. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta Hola, luego. profesor. Cualquier cosa por WhatsApp, ¿ya? Del grupo, ¿ah? Del grupo.